¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nomos Político. Les saludan Amando Basurdo. y Miguel Ángel Valenzuela. Pues estos días, estas 2 semanas, digamos, han pasado varias cosas acá en México, Mando, que claro, nos atañen de primera mano. Empecemos, yo creo que por la aprobación, digamos, de la reforma al Poder Judicial, que, pues, puesto que sabíamos que se iba a dar, pasa claro por la mayoría necesaria, está ratificada en la Cámara Baja, va a la Cámara Alta, y pues nos quedamos justamente en que ahí se iba a definir. Le faltaba un voto a Morena, ¿no? Entre Para, paréntesis. sí, como Sí, que... si hubieran faltado uno o dos Ah, legisladores, claro, que es lo no que, hubieran sí, algo faltado. que comentaste Sí, ahorita en un post de Facebook, exacto. estando la totalidad de los legisladores Si del estuvieran todos Senado, los senadores, sí. entonces le faltaba Claro. justamente un voto, que lo que señalas no es menor porque, como ustedes ya saben, justamente el día en que se discute y se vota, ¿no? En el Senado, resulta que faltaban dos legisladores. No estaba un senador por parte de Movimiento Ciudadano, no recuerdo ahorita el nombre, no aparecía, no estaba como muy claro por qué. El hecho es que no estaba. eh, Corrieron rumores de que se encontraba en su estado, que estaba detenido de hecho por la Guardia Nacional, y luego dijo Adán Augusto que no, que de hecho estaba en la Ciudad de México. De fin de cuentas, no, no es cierto, sí estaba en su estado, no me Ujú. acuerdo cuál es, En Campeche, en sí. Campeche, ¿verdad? Exacto. Y que estaba detenido junto con su papá, y empezaron a haber versiones muy extrañas de lo que estaba pasando. El punto es que no estaba, ¿no? Y el otro ausente fue Miguel Ángel Yunes, ¿no? Ujú. Digamos, y Alguno de los dos. sí, Sí. bueno, no estaba el titular, El ¿sí? titular, sí. Que es el hijo, Sí. y desde unos días antes se comenzaba a especular, bueno, qué onda, cómo va a votar, porque había expresado, ¿no? En un video, con los senadores del PAN que votaría en contra. De repente no aparece, no se pronuncia, entonces, ¿qué va a pasar? Con Miguel Ángel Yus, porque además tenía órdenes de investigación y de aprehensión en Veracruz, al igual que su padre, por cierto, es el suplente, ¿no? Creo que ya parece medio aberrante, pero bueno. Y entonces, justamente lo que primero se discute es la solicitud de licencia de ambos senadores. Ujú. Eso ya se discute y entonces, obviamente, se vota, se aprueba, evidentemente, ¿no? La licencia, y entonces toman juramento los suplentes. Y ya ahí comienza a haber imágenes de Miguel Ángel Yunes, padre, ¿no? Ujú. Con, por ejemplo, con Adán Augusto. Ahí en Senado, pues, Sí, ¿no? sí. Con muchas risas y no sé qué, y dices, ay, se ve medio raro. Ujú. Y después cuando entra ya este suplente, Miguel Ángel Yunes, eh, es recibido por aplausos por la bancada del Senado de Morena Ujú. y por gritos de traidor, traidor, traidor por parte de los senadores de la oposición. Ya dices, bueno, evidentemente esto ya está más que planchado, ¿no? Consumatum est, Ujú. falta nada más que se vote, se acabó, o sea, tienen los votos, porque no estaba primero el Senado de Campeche y porque además, aunque y estuviera el suplente votar en contra, ya tiene el voto de Yunes, entonces, listo, Claro. ¿no? Cosa como en efecto sucede, hay ahí un enfrentamiento de palabras entre Yunes justamente y Marco Cortés, Correcto. ¿no? Eh, Interesante también lo que se dijeron, interesante también que es un tipo con mucha experiencia, con muchas tablas, ¿no? El Ujú. exgobernador Yunes. Yunes sale al público, da Sí, una conferencia así bastante es, bien armadita. así es, sí, ¿Eh? con tablas, O sea, buenos manejos, eso sí hay que, buenas sí, hay respuestas que y buenos reconocer que ataques sí. a Marco Cortés, ¿no? Ujú. Bastante Sí. buenos, francamente. Pero bueno, ahí se consuma, ¿no? Justamente la reforma al Poder Judicial, con lo que pasa al Senado y ahí pasaba
a los congresos locales. Pero bueno, no sé si quieres comentar algo justamente de ese proceso, de ese momento, Amando, de en que Morena logra los votos necesarios para... Uno no ve la tras bambalina, entonces no le queda claro, pero es muy extraño, me parecía muy extraño que el hijo no se presentara, el papá sí, ¿no? Mi sensación, obviamente es una especulación, es tú puedes vender tu voto a partir de no presentarte, Ujú, ¿vale? ujú, Eso tiene un precio. Mi sensación es que el papá le dijo al hijo, no seas idiota, tu voto de tu no presentarte a votar vale menos que el votar con ellos. ujú, ¿Ok? Y teniendo toda la presión judicial que tenemos en sí, Veracruz, vamos a negociarles. Quítenos de encima ujú, pues, la presión, ¿no? Que se pueda pues, desde el gobierno veracruzano, ¿no? Y nosotros les damos ya el voto. No nada más nos quitamos, no nada más nos quitamos para que tengan una mayoría sí, calificada con los si presentes, nos apoyamos. sino los apoyamos, les vendemos el voto Ujú, para que ya no haya manera de discutirlo, para que exacto, tengan la cantidad que todo el mundo se ha peleado que tenía que haber, sí, ¿no? Esa es mi sensación de este hecho extraño de que apareciera, que desapareciera y que después se metiera el papá y no sé qué, me parece que tiene que ver con este tipo de negociación. Y el otro de decirme, chamaquito, déjeme mi negociar, ¿no? Y yo creo que lo ha de haber hecho bien, habrá que ver los habrá resultados que ver, claro. de la negociación, a ver si no, porque además, esto, pequeño paréntesis, es torpe que después de que sucede esto, tú decidas expulsarlo, Sí, porque lo único que vas a garantizar es que se vaya a Morena sí, y Morena no tenga que negociar por ese voto nunca más. exacto. No, no lo expulsas, lo traes y entonces obligas a Morena todo el tiempo a negociar por ese voto, ¿no? Si Ujú, lo expulsas, ya, es así como, ay, es que estuvo muy mal en términos de principios, no seas baboso, esto es un asunto de política, ¿no? Hay que sí, evitar que Morena, voy a otro paréntesis, no Morena, la 4T, sí. porque hay esta imagen innecesaria de Morena es el partido hegemónico. No. Si no son los tres partidos, no funciona. Morena no es mayoría calificada, mucho menos Y mayoría, Morena no no lo es. es. Entonces, eso hay que entender porque frente a este choro de que es que Morena no, es 4T y la 4T se puede romper en 2, 3, 5, 7 años, ¿no? Entonces, no es el PRI que tenía una hegemonía total. Morena Y una gran requiere, disciplina que tiene y el PRI así es, pero al siendo interior. monolítico, Así es, ¿no? así es. Este, No, este tiene más espacios de fractura al interior de Morena, sí. ¿no? Y con los Y otros entre, dos sí es. partidos, ¿no? Entonces, primero tratar de entender que no es Morena, es la 4T, ¿no? De esa 4T, hoy, si Yunes no es expulsado del PAN, tiene que seguir negociando Ese voto. ese voto Porque para hay las más siguientes. reformas. Así Pues hay es, otras dos en puerta, así es. ¿no? Las personas indígenas, los derechos de personas indígenas y y No, el... bueno, la electoral y está la No, bueno, de... pero en este mes, Ah, creo que aquí, ya en esta semana, en estos está, días, ajá, está los derechos de personas indígenas y la Guardia Nacional a la Sedena. la Serena, Son sí. estados que parece que en estos días ya las quieren sacar. Ujú. Sí, no, Y y en viene la puerta, claro, electoral y viene claro, la de los sí, correcto. de Órganos autónomos, organismos autónomos. autónomos, ¿no? Y todas Sí, eso esas ya para el resto pueden del... negociar. Ahora, si tú Y lo que tarugueas se les ocurra. demasiado a Yunes o a cualquier otro más, pues él se va a ir por la liebre de negociarlo todo el Pues tiempo. sí, No te debe nada, ya lo avergonzaste en frente del público y ahora lo quieres usar. Entonces, es un juego muy complicado. Que yo creo que Marco Cortés, que no entiende muchas cosas, pues tampoco entendió ahí cómo había que hacerlo. Es decir, Yunes, si te lo vas a negociar, no te vamos a detener, pero móchate, claro, ¿no? O sea, para la próxima nos acomodamos, en lugar de salir a hacer eso, sí, porque es políticamente incorrecto, porque le das demasiado poder a la 4T. Esa es mi sensación de lo sí, que pasa. sí, Y es una especulación con respecto a cómo se da el claro. asunto, ¿no? Pero bueno, eh, algo negociaron, obviamente. Sí, O sea, no creo que le haya convencido la reforma a los Yunes no, la y política es de entregan esta idea. negociación. No, claro, Exacto. negociaron, algo negociaron. Muy probablemente negociaron esto, muy probablemente, ¿no? Pero bueno, claro, hay que ver, y sí, coincido.
La idea es, o sea, aprovechar tus espacios, como oposición, aprovechar tus espacios, ¿no? Para desde ahí tratar de golpear o debilitar, ¿no? A la 4T, como tú dices. Creo que es lo que hay que hacer. Pero en efecto están como en otra, en otro, en otro rollo, Está compa, ¿no? No te muy, da a muy entender. caldeado el ánimo. Sí, y justamente me parece que el día de la votación, Gil Suárez decía, se ve, si sí votan con ellos, el PAN va a tener muchas cosas que explicar, pegándole evidentemente a Marco Cortés. Dice, porque no es una cuestión de únicamente de un voto de un senador o un suplente, no, no, no. El PAN va a tener que explicar muchas cosas, dice, porque ha fallado como oposición, claramente ha fallado como oposición, Ujú, ¿no? ujú. Y hay que replantearse muchas cosas. Entonces, una vez más, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. No están entendiendo aparentemente cuál es la cancha. Y no sé si, bueno, la elección, todo parece indicar que es jugar como a la moralidad de la política, ¿no? Por el bien del país, le falló a México, traicionó a México, traicionó a la República, ¿no? Ujú. En lugar de justamente ver de manera más estratégica y a largo plazo, ¿no? En lugar de facilitarle las cosas a, a la 4T, en Claro. efecto, ¿no? Yo creo que la política es un asunto de negociación. A veces Así la es. negociación es sucia, ¿no? Lo comentábamos. Ujú. A veces la negociación es sucia, a veces más oculta que otras, Sí, ¿no? A veces negocias cosas y no eres tan idiota como para poner en un papelito y firmarlo, exactamente, ¿no? Como sucedió en exactamente, un estado del norte de nuestro país. exactamente. En otras lo pones eso, ¿no? Y en otros es más burdo, ¿no? Sí, A mí me parece que uno quisiera que no fuera así, pero pues nada más falta abrir los ojos, ver cómo funciona en todos lados. Si no lo quieren ir a investigar, pues por lo menos vean si House of Cards inglés o británico o el estadounidense sí, para que vean cómo funciona, ¿no? sí, Así sí, funciona en todo el mundo. sí, así Todo es. el mundo hay presión política, hay negociación, y, y así funciona, Sí, ¿no? Para bien y para mal. Es sí, decir, sí, así depende de dónde es. estás parado, pues, te cae bien que lo hayan presionado, Así ¿no? es. Aplaudes que se lo hayan presionado. Claro, Y si estás del otro lado, pues muy mal, porque pues, claro, es contra contra el México, contra la claro. nación, ¿no? Que votaste. Y así porque además, o sea, esto sabía, o sea, al estar únicamente, bueno, como tú mismo, la 4T, Morena y aliados, a un voto, estando la totalidad de los senadores, Mm. o sea, evidentemente alguien se iban a jalar, o sea, y tienen muchos recursos en muchos sentidos esos recursos, ¿no? Políticos, económicos, en fin. Y hay eslabones Claro, más débiles que otros. más evidente, pero además lo que se esperaba era que a ver quién del PRI se va a ir con los votos a favor de la reforma. Ujú. Y resulta que, ya creo que muy estratégica, no, no, vamos por alguien del PAN, Pero un ¿no? priista. Es un Sí, viejo priista que se sí, mueve al PAN para ser gobernador además así, por el tramo más pequeñito, ¿no? Por sí, una administración muy cortita, después de posiblemente, es que es muy difícil decir la peor administración de Veracruz porque lleva bastantes más peores sí, que otras, sí. pero digamos que La de el Duarte, acabose, sí, sí, la de fue Duarte, espeluznante. el acabose, Sí, ¿no? así Entonces es. llega él, que pertenece a una familia que Sí, siempre ha sido acomodada, así política, es. siempre metidos en teje-maneje, Así es. ¿no? Siempre salvaguardados bajo la estructura de que ellos controlaban, ¿no? Sí. Porque ahora dicen, es que ahora están usando al estado de Veracruz y sus aparatos judiciales en contra de la familia Yunes. Pero si por 30 años lo usaron al revés, Así para es. proteger a la familia Yunes, ¿de qué estamos hablando? Nada más te Exactamente. digo, nada más pues, donde estamos parados lo vemos, Sí, pero siempre sí, funciona por así, ¿no? supuesto. Y a Sí. otros exgobernadores y demás. Y la familia Yunes, pues Que estaba así son los protegida. estados. Así son estados. Y No. en estados como, según yo, Sí, los estados donde se mueve la política de manera más familiar es Tabasco y Veracruz. sí, No son familias y familias, familias, los primos, los amigos, sí, ¿no? Ahora Puebla también un poquito, ¿no? sí. Que está ese asunto de entre primos, pero es como muy obvio, ¿no? Ujú. Es un asunto de familias. Y en Veracruz me parece que habían estado cobijados
Yunes se mueve del PRI al PAN Ujú. para generar un gobierno panista en Veracruz Así es, ¿no? e intentar mover a Veracruz hacia el azul. Y no, lo que acabo es entregándoselo a los guindas. Así es. Y tanto control tiene Morena, ahí sí Morena, Morena como Sí, tal, en el Estado, sí, que a pesar de lo patético del gobierno de Cuauhtémoc, ¿no? sí. A pesar, Bueno, sí. gana lo que Rocío, da, dale. ¿no? Ujú. Es impresionante el control político que tienen de Veracruz. Entonces, ¿qué le queda al expriista Panista. medio disfrazado de panista, ¿no? O sea, el PAN no puede hacer nada por él en Veracruz. Él puede Sí, ver no, a él no. y a mitad de su familia en la cárcel. Sí, Pues va y probablemente negocia. Quítenme la presión, yo les pongo mi voto, ¿no? Les es muy preciado, yo les doy mi voto, ¿no? claro. ¿Cuánto cuesta? Así es. ¿No? Y me parece que es mala onda que suceda así, ¿no? Pero Sí. yo estoy seguro que hasta en los Estados Unidos hay forma de este tipo de negociación a nivel Sí. local y a nivel federal. Por supuesto, no, por supuesto. Entonces, Acá yo creo que ya un poco, lo comentamos antes de empezar a grabar, de verdad creo que llama la atención lo burdo, ¿sí? Y también es también es una manera de decir cosas, la forma en que lo haces, ¿no? De decir, tenemos poder y mucho, y lo vamos a usar, ¿no? Y yo lo comenté en las clases, el poder es para usarse, ujú, esa es la verdad. Puede no gustarte, no estar de acuerdo y odiar, está muy bien, pero en términos de análisis, el poder es para usarse. ujú, ujú, Punto, ¿no? Si ya tienes el poder y tienes mayorías y calificar, etcétera, y quieres hacer reformas, no vas a discutirlas, ahora resulta, ujú, ¿no? ¿Qué mala onda? Tal vez. Así es, ¿no? Porque tú quieres mayorías y quieres reformas para algo. Y ya que las tienes, las vas a usar. ujú. Así es, Sí, el problema ¿no? nada más es que sigas el procedimiento correcto. No, sí, Exacto, nada más. que siga. Sí, Pero que bueno, se siguió, ujú. ¿sí? Este, que hubo foros de discusión en que no se hizo caso, pues sí, As ¿no? always. Sí, Exactamente. así es. Parlamento abierto, más fachada, pues sí, Mm, ¿no? Y bueno, está usando la aplanadora, o sea, de ahí pasó justamente y por último, y la otra es que decíamos, bueno, ¿por qué la gente tal vez no se indigne, o sea, se indigna la posición? Evidentemente, ¿no? Pero ¿por qué creo que la gente no? Eh, pues yo creo que es cierto, la gente en buena medida espera que el gobierno se ensucie las manos, ¿no? O sea, que haga también el trabajo sucio, sobre todo para lograr cosas, digamos, deseadas o por el bien de la gente, por el bien del pueblo, por el bien del país, en fin, pero que se ensucie las manos. Entonces, creo que la gente también lo espera, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, sorprende por la desfachatez, tal vez a quienes seguimos noticias. A esto la gente, yo creo que, pues sí, o sea, así es, ¿no? claro. O sea, en efecto, sí es. Que es indebido, puede ser. Para eso es el gobierno, también para que se ensucie las manos. O Ujú, sea, ujú, no esperan un gobierno impoluto, yo creo, sino también que sepa cuándo ensuciarse las manos. ujú, Y bueno, pase de ahí, que era el siguiente paso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, luego a los estados, hacía falta la mitad más uno, ¿no? Y en cuestión de días, tienen esos números y más, ¿no? ujú, Sí creo que puede ser preocupante tal vez que en varios de los congresos locales ni siquiera se haya discutido, ¿no? Sino simplemente se votó y pasaron, pero como cuchillo de mantequilla, sí. ¿no? Pero, Este, y eso pero, pareciera que es preocupante, ¿eh? ajá, Pero yo quisiera tratar de explicar por qué creo que no es. ok, Efectivamente, la intención de que el constituyente se genere a partir de las mayorías calificadas en las cámaras y después de una, digamos, mayoría de los ujú, estados, eh, tiene esta lógica de si no, si políticamente en los estados se puede detener, también tienen derecho a detener una modificación constitucional. Eh, es que Morena utilizó su aplanadora.
¿no? Y entonces como controla más suficiente es porque además de eso se trata la política, bienvenidos también, de eso trata, de tratar de ganar la mayor cantidad de posiciones posibles. Entonces, Pues sí, cuando controlas una gran cantidad de congresos estatales, pues iba a pasar, ¿no? sí, Pero en lugar de darnos golpes de pecho con respecto a la forma fugaz con la que sucedió, pongamos un poco más atención al detalle. El primer estado, legislación sí. por la que pasa, es Oaxaca. Oaxaca. Y sesionan hacia las 2 de la Sí, mañana sí, y así como diciendo, a ver, nosotros controlamos, ¿ok? El Congreso. Nosotros tenemos mayoría morena. Entonces, va a pasar, ¿sale? Entonces, nuestra sesión para hacer esto requiere que nos sentemos 10 minutos. Eso requiere sí, la sesión, ¿no? Eso no es lo relevante. Lo relevante es que todos todos, los partidos votaron todos. a favor. Así es. Entonces, no me vengan Fue con unánime, estupideces de decir, ay, unánime. es que Moreno utilizó. No, no es cierto. Sí, Los priistas, los panistas de Oaxaca no sí, votaron en contra. sí, Y así varios, sí. ¿no? Nos podemos ir Todos estado varios por estado. unánimes. Sí, Pero evidentemente, pues el enclave, los enclaves panistas son los que se resisten especialmente, sí, ¿no? No así, me parece, Coahuila, por ejemplo, ¿no? Pero los enclaves panistas se resistieron ahí, pero porque ellos controlan, y otra vez, el poder es para el poder. La pregunta es por qué el PAN no le dijo a todos los panistas en las legislaturas estatales, ustedes tienen que demostrar que estamos en contra, mm, voten en contra. Ni siquiera eso pudieron hacer, ni siquiera pudieron alinear a sus, sí. Yo sé a que es sus peor. legisladores No estatales. sé qué es peor. O no les dijeron, Ujú. o les dijeron Y no lo y no les hicieron. hicieron caso. Sí, No sé qué es claro, peor, claro. ¿no? Ujú. Pero ese fue, exactamente ese fue. Entonces, me parece que es muy importante tomarlo en Entonces, cuenta porque pareciera que nada más es una imposición. Otra no, vez, revisen los votos en los congresos sí, estatales. Ahora, ¿por qué el uno o dos panistas o el priista o la priista que están como legisladores locales en Oaxaca no votaron en contra? mm, Porque están coligados, porque negociaron como el señor Yunes, no, no estoy seguro. Más bien me parece que cuando le vieron, le revisaron el agua a los tamales, se dijeron, uy, esta medida, por más que digan allá en la cúpula que no es popular, es demasiado popular. Y reviento mi base si yo me voy en contra de la reforma. Entonces, mi forma de coexistir con mm, una morena, con el partido morena en Oaxaca, es decir, a favor, ujú. ¿no? Entonces, me parece que es muy importante entenderlo, porque si no suena que, es que, qué mal hecho, ¿no? Qué mal hecho que que ninguno se detuvo. ¿Qué iban a explicar? Entiéndase. El que vaya para los estados no requiere negociación. No, No hay modificaciones, no hay de que el estado de Chiapas dice no, es sí sí o o no. no, y punto. Sí. Entonces, tienen Y aunque capacidad, digas no, si tienen los números, pasa. así es. O sea, Entonces, tienes con capacidad de decir 17 que no estados se con acabó. 17. Y pues, ya pasaron fáciles en Sí, números. ¿No? O sea, no, ya, fácil, sí, fácil, fácil. sí. En 3 días ya En tenías días, todo, sí, sí. todo. Pero entonces el punto es, si no hay suficientes no presentes, pues no se puede decir que no, entonces el sí es automático. De Mm, hecho, yo creo que en esos casos, pues tienes que pasar por la sección, pero ni sección tendría que haber, sí, hombre, mayoría de estos, o no, o la no. mayoría es de la oposición en ese estado, entonces no, y ya, Mm. ¿no? Pero tampoco es que esta lógica, yo lo Tampoco escuchaba se con, discute porque sí, o porque no sea, tiene sentido la sí. discusión, pero la torpeza de la gente en varios noticieros, pero me extrañaba mucho verlo también con Aristegui. Incluso ella, es que cómo pasó por los congresos locales. A ver, razona. No importa que discutas 25 días en cada estado, en cada congreso local, si la mayoría es de la 4T, el voto es sí. Sí. Es completamente irrelevante. Ellos no pueden modificar, oigan, ¿por qué no mejor? No, los estados no tienen, nada más tienen la posibilidad de decir sí o no. Entonces, respiren poquito. Esto es resultado Mm, del trabajo, ¿no? sí. De base que ha hecho un partido o tres partidos que no han hecho los otros, Pero ¿no? además es una reforma como las otras,
que es muy difícil que el pueblo, que la gente esté en contra. Es muy difícil. Es decir, quienes están en contra de la reforma perjudicial mayormente es gente que trabaja en el Poder Judicial, Ujú, ¿no? sí, Y veía unas cifras. Hay magistrados que tienen por ahí de 30 familiares en el Poder Judicial. ujú, ujú. 30, ¿no? Ochenta y tantas familias son las que dominan la presencia del Poder Judicial. Entonces, también hay que entender eso, Sí, ¿sí? y habrá O gente sea, que estará en desacuerdo de manera importante, sí, pero no es la sí, mayoría. ¿Estamos de exactamente, acuerdo? no es la mayoría. Entonces, el Poder Judicial está defendiendo, está en contra, porque están defendiendo también un coto Sí. de poder, de trabajo, de beneficios, de prebendas, Ujú, ¿no? ujú. Por eso lo están defendiendo. No tanto por la República, ¿no? Yo no creo que ¿No? por la Hay, República. hay, hay, hay algunos que plantean la idea de lo de la República, ¿no? O sea, sí, Sí, y puede que algunos sí que en verdad crean que eso va a ser, que eso sí, están defendiendo. Los otros entienden sí, que había, tal vez supuesto no, en términos de que tal vez ellos vayan y sean electos y se mantengan. El problema es que se pierde la correíta, ¿no? sí, Y es lo mismo en otros lados. O sea, uno por piensa supuesto. en el sindicato de trabajadores de petróleos, en el Sí, sindicato de trabajadores de la educación. Así funciona. Hay una así es. correíta, Sí, ¿no? De traer al primo, al amigo, no sé así es. qué, vender tu plaza. No sé, así Así funciona. funciona. Sí, sí, Y así sí. ha funcionado por mucho Sí, tiempo. sí, No es abierto necesariamente, en algunos más o menos, ¿no? Oculto el asunto de cómo se manejan, pero el problema es que se acaba esa correa de transmisión, sí, ¿no? Y más allá del daño que podría sí, hacer, ¿no? Con respecto a lo político, sí, me parece que sí, la mayoría de la gente que está en contra es la gente que trabaja ahí. así es. ¿No? ¿Sí? Y, Perdón, no sí, sindicalizados especialmente. sí. Y por eso yo creo que la gente, como digamos, mucha gente estará a favor, sí, porque digo, pues sí, es más justo, mejor que yo vote, ¿no? O sea, cuando están pasando la capacidad o el poder de definir quiénes van a estar, creo que es difícil que el grueso de la población no esté a favor, aunque no entienda necesariamente, ni los otros, Ujú. bien a bien la reforma, Sí, ¿no? ni las implicaciones directas ni indirectas. Exacto. O sea, Sí, entonces yo creo que es, vamos, es una reforma populista, sí, lo es, ¿no? ujú, En ese sentido, obviamente, es difícil que el pueblo no esté de acuerdo, porque es populista. ujú, Sí. Y ahora, que lo que está pasando es que se está viendo, está discutiendo si la Suprema Corte, no, porque ya hay amparos, ujú, la Suprema Corte puede frenar justamente la reforma, ujú. puede permitir como los amparos y frenar la reforma. Yo lo que he escuchado de constitucionalistas es que no. Dicen, a ver, sí puede, pero eso sería no obedecer a sus propios criterios durante los últimos no sé cuántos años, ¿no? Es decir, sí puede Pero hacerlo. además es un sinsentido en términos estrictos políticos. O sea, primero entiendo que es un sinsentido Mm, que en cualquier caso una legislatura estatal o federal comience a trabajar en una legislación y un juez lo intente detener, eso está mal. mm, Porque son poderes separados, el mm. juez no Sí, puede detener cuando la ley es ilegal y atenta en contra de sí, los derechos de alguien más, sí, entonces el juez se puede meter, exacto. no en el momento de Así protección. es, Si así es, es. pero eso más, si es en términos de constituyente, y Sí, es ahí un elemento político del poder constitucional y poder constituir, ¿no? sí, El poder constituyente, ¿no? Es el mm, que es el único que se erige por mandato mismo de la Constitución sí, para ponerse por encima de la Constitución, sí, ¿sí? Y modificarla. así ¿Sí? es. Todas las otras modificaciones tienen que ser por dentro de la Constitución y la única que puede modificar la Constitución es en este poder constituyente Sí, que requiere todo este nivel de mayorías. así es, ¿Sí? así es. Si eso lo requiere, Ujú, sea o no materia de la reforma, de la modificación, el Poder sí, Judicial no no puede. puede decir nada. Mm, Porque la Constitución es clarita, el poder constituyente son dos terceras sí, partes de dos de las dos sí, cámaras, sí, más la mayoría del Estado. Nunca menciona al Poder Judicial. sí, Poder Judicial es el poder que tiene que después de ese proceso, sí, además se erige como el superior. sí,
porque puedes mandatar cosas desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, y los magistrados pueden decir, hey, hey, Ujú. los jueces de la Suprema Corte mencionó, Sí, es inconstitucional, sí, yo estoy aquí para defender la Constitución, y ahí ellos sí pueden decir ahí algo. sí, exacto. Pero en el momento de poder constituyente, la Suprema Corte no queda subyugada. Ujú, Entonces no puedes ampararte frente a una reforma constitucional, no es irracional, ujú. ¿no? Y no deberían de meterse. Ahora, ¿pueden? Sí, sí pueden. Pueden aventarse el garlito de llevar a este país a Sí, una crisis aún mayor sí, constitucional diciendo vamos a meter las manos, ¿no? Ahora, pues será el plan de ese grupito llevar al caos a este país. Vamos a ver, ¿no? También es una propuesta política, así ¿no? es. Pero, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero es que no solamente es de constitucionalistas, es de lógica básica de teoría política. No puede haber poder superior al Ujú. constituyente, por definición. Sí, sí, porque además en efecto eso lo puede hacer el legislativo, no el judicial, ¿no? Ujú, Entonces, lo que está un poco diciendo es que esos amparos, lo que están diciendo es que hubo problemas en el proceso, ¿no? Eh, pero justamente lo que argumentan estos constitucionalistas dicen es que aún en ese criterio, la propia Suprema Corte y de hecho esta Suprema Corte ha dicho que no puede, porque no te puedes amparar contra una reforma a la Constitución. ujú, En efecto, no se puede porque es tarea del legislativo, ujú, ¿no? sí, Entonces dicen, aún esta, o sea, porque esto es una interpretación. ¿Sí? Y la Suprema Corte decían desde los 80, ¿sí? Ha tenido ese criterio de no puede ante una reforma. Se puede cambiarlo, pues podría cambiar el criterio, ¿no? Pero no estaría siguiendo su propio criterio. No solo de la Suprema, dicen de esta Suprema, ujú. ¿no? Por eso dicen, es muy difícil que realmente metan la mano. No les compete a menos que cambien el criterio, pero o sea, no, tendría que cambiarlo y sería algo bastante serio, Claro, ¿no? pero es que los Yo no juristas, creo que lo haga. yo espero que no lo hagan, ¿Mm? porque, pero, En efecto, habría pero de crisis. nuevo, me parece que eh, tanto, o sea, las últimas dos presidencias de la Suprema Corte han politizado de más de la Corte. Entonces ahí es donde ya no estoy seguro de que no suceda. Yo creo Sí. que no, pero quién sabe, ¿no? Este, el- hay un elemento, los juristas son así, estas cosas así, es que desde los 70, de los 80, de los 90 que se reformó la Corte, este ha sido así, así, pero así eran en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, así era. Cuando el PRI necesitaba modificar algo, lo modificaba a mano alzada, ¿no? Porque el PRI sí controlaba completa la estructura y los jueces Sí, calladitos. Entonces siempre ha sido, así es. no es que, ay, desde hace poco, no, Sí, sí, siempre ha sí. sido, siempre ha sido así. Y además no tiene lógica. Tú no le pones a un documento legal, que es la ley suprema del lugar, la posibilidad de su modificación con ciertos pasos y después autorizas interpretativamente que otro puede detenerlo. Es completamente Sí, irracional, ¿no? Ahora, el problema es político, sí. ¿no? Entonces, ¿qué tanta política se quieren aventar Exactamente. los magistrados, los Ujú, jueces de la Suprema Corte? ¿No? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que tendrían eh, que seguir la norma, uno, ¿no? No desacatar la norma en sí, no a sí mismos ni a nadie más, desacatar la norma. Y dos, no meterse en ujú, mayores problemas. ¿Por qué? Porque creo que hay una manera, si yo lo pensara como ellos, hay una manera de rescatar todavía un poco el sistema. Es a partir de asegurarse, eh, amarrarse a los mayores puestos posibles, competir por elecciones y mantener una estructura más o menos ujú, armada a pesar de la reforma. sí, ¿Sí? La otra es ponerse el cuello políticamente y entonces hacer que la reforma funcione como guillotina. ¿Sí? Porque al momento en que ya políticamente te levantas en contra del constituyente, ¿no? Entonces la gente va a decir, ah, sí, pues, ¿no? Y entonces sí, claro, no solamente peligra el puesto de los piñistas, ¿no? sí.
también peligrar otra cosa, pero eso me parece que es más preocupante. Sí, Hay que seguir la norma, para eso está, no deben de intervenir, porque no tiene sí. cabida, no tiene cabida. Sí, ya lo que sigue, de hecho, es la de secundaria, ¿no? Ya donde se afinan muchas cosas, que es en lo que se está trabajando, Ujú. y en lo que está trabajando, de hecho, tengo entendido, el equipo de Claudia Sheinbaum, particularmente. Sí. Que esa no va a tener problema porque no requiere mayoría Así es, calificada, entonces esa así es. Sí, va a pasar como mantequilla, ujú, perdón, como cuchillo en mantequilla, ¿no? sí. Y Este, la Suprema Corte y el INE ya tendrán que ir trabajando en la elección del próximo año ujú, así es. de algunos de los jueces. Así es. Vamos a ver qué sucede, pero yo espero que pasemos a un poco más de civilidad, ¿no? Quién sabe, A ver, ¿no? quedan ya, oye, es que 18, entonces quedan 12 días a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Ujú, ujú, Después será su rancho, aparentemente, claro, y sí, ya veremos qué sucede a partir de ese momento. claro. Que yo, la verdad es que yo lo veo con cansadón, yo lo veo con ganas de patear el bote un poquito. Esa es mi sensación personal. Frente al hecho de que la esposa no se va al rancho, él dice, yo sí, ya me voy a mi rancho, ¿no? Él se siente cómodo con el lugar, bueno o malo, que haya conseguido en la historia. Esa es mi sensación, muy personal, mi lectura. Eh, y ha tenido que batear dos cosas, ¿no? Una, la carta La carta de Cedillo y la que, carta de sí, bueno, el discurso de Villa Valcourse, que ajá, se publica, sí, ¿no? y la carta de García Luna. Y la carta de García Luna, ¿no? La de carta de García Luna me parece que en los medios le han dado demasiada importancia, ¿no? Digo, me parece que es muy importante si ofreciera Eso iba a una decir, pizca eso iba a decir. de prueba, ¿no? Pero la mención que hace es completamente irracional, pero como los medios buscan la nota, ¿no? Entonces les mandaron esta carta y entonces leen la carta por una babosada que dice en una línea sobre López Obrador y que no dice, porque dice que cuentan, ¿no? Aparecen los registros. Y que, Sí. ¿cuál es el registro? Este señor sí le está haciendo mucho daño, está en la cárcel. ¿Cómo que en los registros? O sea, ¿cuál es? ¿De dónde? ¿De allá? ¿De acá? ¿De qué secretaría? De ¿Dónde la CIA, de la estamos? DEA, ¿desde quién? Sí, Sí, ¿no? sí. Y además dice, del gobierno mexicano. Así que, ok, ¿no? Esa es una. Y la otra es la de Cedillo, ¿no? Este, Mm, que había decidido como, como es un poco lo que sucedió en México después de la administración de López Portillo, que rompe bruscamente con Echeverría, que es decir a los presidentes de ustedes, ya cuando salgan se me ya, callan, ¿no? sí. Por favor. Entonces era una tradición, no de muy antaño, ¿no? De 1980, ¿no? 82, 82, 83, que se da el rompimiento. Bueno, Eh, sale López Portillo, ahí ya López Portillo de la Madrid. sí, bueno, perdón, sí, Sí. 72, Sale dos 72, setenta y ocho. No, 76. es Echeverría, Echeverría, 76, 82. sí, exacto. Ah, exacto. Entonces, desde entonces ¿no? A López Portillo lo cumple, lo cual López Portillo no se mete mucho en la administración de Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid, pues, presidente gris, una persona gris adentro y afuera de la presidencia, entonces tampoco importaba qué dijera, ¿no? Este, viene Salinas, que hacía mucho ruido, Mm, y quién sabe qué tanto hubiera intervenido si no hubieran sido por dos cosas. Una, porque el error de diciembre, el señor Cedillo se lo achacó al señor Salinas, y el sí, señor Salinas se lo achaca al señor Cedillo, y lo que es cierto es que el señor Cedillo estaba en el poder, y entonces él es el responsable, y si no, nos tenía que haber dicho desde ese día que había sido el señor Salinas, pero después echaron la bolita, ¿no? Entonces yo creo que Salinas, sí. aunque yo no soy nada salinista, yo creo que Salinas tiene razón, es su culpa. Yo dejé un cochinero, pero pues él lo aceptó, ¿no? Él lo aceptó así, esa es una. Y dos, por babosos, porque su administración en realidad genera el pánico, que genera la corrida, que genera la crisis financiera, que genera el Fobaproa, ¿no? Mm, Entonces, el bolerito que llegó allí, pues económicamente dejó al país, rescató al país, ujú. pero rescató al país a partir de volver pública una deuda Lo de privada. privado, sí. ¿Sí? Eh, destruye al partido,
acaba de destruir al partido, este, él pierde la mayoría en la Cámara, Ujú. ¿no? En las cámaras en 97, La Ciudad de él México. pierde la Ciudad de México en Sí. 97, Ajá. él que era el segundón del segundo, porque acuérdense que él llega después del El asesinato asesinato de de Colosio. Colosio, y de quién es, ¿no? Y Salinas dice, no se hagan No bolas, se hagan ¿no? bolas. No se hagan bolas, es el señor Cedillo, ¿no? Porque es el que más puedo controlar, pero el señor Cedillo se encontró con que el hermano estaba escarbando muy fuerte, Sí, el hermano incómodo, y le dijo a Salinas, pinta tu raya, ¿no? Tengo que rescatar el país económicamente, y además tu país, tu carnalito es un criminalazo, ¿no? Y entonces rompe, ¿no? Pero él desarticula la lógica y no se, y tampoco digamos que se apadrina al PAN, ujú, porque el PAN, que no tiene ujú, capacidad, nunca ha tenido capacidad de organizar una campaña decente, pues el señor Fox se va por la libre con sus amigos, y el PAN dice, ay, no tengo candidato, señor Fox, véngase, sí, ¿no? Y se ganan con Fox. Y el señor Cedillo dice, pues ya, ni con propios ni con extraños, ya me voy. Además, yo tengo una chambita por allá en la ONU, ¿no? En Nueva York, me voy, bye. Me deshago de mi señora y me voy, ¿no? Y pues digamos que tiene currículum para andar de bombín aunque el PAN había levantado bastante, yo creo que desde Maquío, ¿no? O sea, el PAN levantó Pero muchísimo Maquio Maquío. era un panista rebelde. Sí, 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 Maquio sí, ni siquiera era parte de la estructura sí, así tradicional es, del ¿no? PAN. Y pues yo creo que hay mucha conexión de mucha gente Ujú. con Maquío, más allá del PAN. Más era del PAN, sí, claro. Y luego me parece que también tuvo un otro importante que no me cae muy bien, pero creo que hay que aceptar que tuvo un importante Diego Fernández Ceballos, Ujú. ¿no? El mantuvo sobre todo a raíz de aquel debate, ¿no? Que fue con Cedillo, Cedillo, Cárdenas Y él. y Fernández Ceballos, Ujú. exactamente. La famosa traición de Diego al ingeniero Cárdenas, Sí, sí. ¿no? Ahí también levanta mucho en... Sí, Diego, yo creo que sobre todo en cierto ámbito de la sociedad, ¿no? Maquio creo que un poco más abajo, digamos, más Claro. con base, con Diego. Y Fox, me parece que es quien, como que recoge los frutos, ¿no? De alguna manera, de, de cierto empuje que traía el PAN, digamos, Pero, ¿no? bueno, pero no era el PAN, Sí, bueno, no el porque PAN, él se va claro. con sus No, amigos. no, el Fox no, Fox no. Fox Sí, 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 lo que hace es, sí, como dices, cosechar sí, el exacto. desmadre que deja Sí, sí, Cedillo. sí. Sí, Entonces, claro, quien claro. no entienda, por esto para enmarcar quién es Cedillo, Sí, ¿no? Porque la gente dice, ay, no, este gran presidente que viene a hablar ahora, no. Este baboso, ¿no? Que hizo el exterior de diciembre, que generó el Fobaproa, ¿no? Que tuvo que entregar la facturación de Pemex a los Estados Unidos para que nos dieran dinero sí, y demás, sí. ¿no? Y de ahí se deriva otro tipo de cosas que no voy a, de las que no vamos a hablar hoy. Es muy importante, ¿eh? Porque ese es el presidente. Y entonces, pero asume que no va a participar, porque además se queda como sin amigos también, el señor Cedillo en la política nacional, Porque ¿no? nunca fue, es que realmente, Nunca fue un gran político. O sea, exactamente, nunca tuvo un era, grupo, no, ¿no? era un burócrata. Sí, sí. Exactamente. Sí, 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 Entonces, siguió de exactamente. burócrata. Se fue de burócrata Sí. internacional y demás, ¿no? Viene dos administraciones panistas, ¿no? El PAN nunca logra consolidarse, eso sí sigue, ¿no? Ujú. Porque se le sale del huacal, Fox lo mete, y cuando Fox quiere organizar a su candidato, se le Sí, sale por el del Huacal, el sí, señor Calderón, ¿no? En Jalisco le dicen, este es el bueno, sí, y Fox ya no puede controlar, el perdedor de siempre pierde las sí, elecciones en el PAN, ¿no? Y entonces tenemos el calderonismo, ¿no? Y Calderón y Fox, más o menos, ya no siguen esta lógica priista. Es decir, si hablan sí. o sea, sí se interviene un poquito, no tiene mucha capacidad política, pero intervienen y dicen, ¿no? Viene el señor Peña Nieto y también aquellos siguen hablando sobre la administración. Ujú. Pero el problema es que llegó el señor López Obrador y entonces el que canta en tratado de detener por décadas, Sí. ¿no? Y se le van con más fuerza, ¿no? Lo interesante del señor Cedillo me parece, dos cosas. Uno, que yo sí creo que es un reír, en el sentido de que creo, y eso no lo he escuchado que nadie lo está interpretando o analizando, es, a ver, señor Cedillo, usted se puso
digamos, se impuso esta idea de que no va a participar y no va a decir nada de política, ¿verdad? Se lo autoimpuso. Y después se lo quitó. Dice usted en su discurso que porque es muy valiente y ya no podía dejar de quedar de lado. No sea mamón ni hipócrita. Porque bien pudo haber salido hace 2 meses. Sí. O sea, resulta que ya pasó por todas las instancias y entonces si sale, no, se enrolla en su banderita y ¡pum! Se tira de su balconcito. Y, señor, hace 2 meses pudo haber dicho, es que la República, ¿de qué habla? ¿Por qué no dijo hace 2 meses cuando hubiera sido relevante? Puede no haber funcionado para nada, pero hubiera sido relevante. Ahorita ya es irrelevante. Porque además usted no tiene capacidad política de movilizar ni siquiera No, al puñadito que se mueve para defender la Suprema Corte de no. Justicia. Usted no tiene ninguna capacidad política. No lo tuvo cuando era presidente. No la tuvo, no la tiene. ¿No? Sí. Entonces, por eso es Sí, es patético, un puro mentiroso. ¿No? Y lo otro es que como economista de Yale, probablemente chafa, pues no entiende mucho de política. Entonces, él dice que va a pasar la democracia mexicana a ser una tiranía. El señor no sabe qué es tiranía, no entiende el concepto de tiranía, por lo tanto, no entiende que la parte básica de la tiranía es que no puede llegar de manera electa. Es decir, las tiranías no pueden ser populistas, ¿sí? Porque la tiranía parte de la toma ilegal del poder, ¿sí? Sí, Y del mantenimiento ilegal del poder a partir de hacer uso de la fuerza. sí, como Y aquí, Pinochet. como más cercano a Bueno, Pinochet, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pero Pero bueno, es sí. difícil encontrar, pero sí, el asunto de Sí, lo que usar pasa es que, claro, las Fuerzas Armadas para someter a todos, sí, ¿no? Aquí la 4T ha hecho otra cosa que puede ser terrible, ¿no? Y podemos discutirla, pero es usar a las masas y sí, congregar a las masas en contra del resto. exactamente. No es tiranía, No, no no, puede ser, le no. hace un libro y después regresa. Sí, es como, pero yo creo que ahí, ahí con lo que nos topamos tú y yo, Amando, es que como que lo que se hace comúnmente, incluso por gente que sabe de política, que seguramente sabe de política y de conceptos, pero que manejan mal los términos. ¿Mm? Los manejan mal, los toman así. Yo no sé si, perdón, yo no sé A si ver, ya te moví. a ver. Esa es mi Sí, culpa, es mi culpa, partí la cámara. no Este, será la última. este, usa malos conceptos, así como yo escuchaba, ¿no? Mucha gente decía que estaba muriendo con la reforma del Poder Judicial, estaba muriendo la democracia en México, ¿no? No, no puede ser. O sea, no, no puede decir la democracia, ¿no? Cuando la reforma al Poder Judicial es democrática, entre otras cosas. A mí no me gusta la reforma perjudicial, pero es democrática. O está haciendo que la gente vote para elegir jueces, administrados, bla, 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 ¿no? Yo Es sí, mala idea democratizarla, es otra cosa. exactamente. Sí. Yo creo que lo que sí puede estar en peligro es la república en términos de la división de poderes, Ujú. los pesos y contrapesos. Yo creo que sí está en peligro la república en ese sentido, ¿no? Pero no la democracia. Entonces, pues, si usan conceptos de manera como muy irresponsable. Ese justamente es otro, ¿no? Sí, No aplica, pero con intención política, por ¿no? O sea, supuesto. nada más hay Ajá, que quitarle el claro, carito, ¿no? claro, Pero tiene una intención política. por Incluso el supuesto. discurso está hecho para terminar con eso. Y si ustedes ven, cambia de tono. La tiranía, ¿no? Y espera así las masas, ¿no? Como si fuera Hitler, así, contestándoles, bravo! ¿No? Su discurso es chafísima, ¿no? Y termina con este elemento súper ideológico de que se va a convertir en una tiranía, ¿no? Entonces yo creo que sí es un poco Claro. hazme reír en esos dos sentidos el argumento, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que sí es importante el uso como más claro de los conceptos eh, para que nos quede claro que sí, que no en todos muchos casos, ¿no? Aquí también estamos de acuerdo. Yo creo que en la República no se pone en riesgo. Ujú, Otra vez, yo estoy de acuerdo con cómo está ujú, ujú. la reforma. Yo creo que es mala idea poner a todos los jueces y magistrados en Sí. votación. Yo creo que es mala idea, especialmente los de la Suprema Corte. Podríamos encontrar diferentes maneras de tejerlo, pero yo creo que es mala idea como está. Habiendo dicho eso, hay repúblicas. La República Romana no tenía Suprema Corte. Entonces, las repúblicas no dependen de la existencia de Supremas Cortes. Ujú, Entonces, la República no está en peligro. Está en peligro otra cosa. Tampoco en peligro está
demoliberalismo o liberalismo democrático que hemos heredado desde por un par de siglos, ¿no? En esta idea de que nuestros sistemas están armados a partir de la división de poderes Ujú, y de su contraposición de manera de que ninguno abuse, ¿no? ujú, De todos modos hay abusos, pero la idea es que separándolos, pues nada más evitas la concentración, que era lo sí, que sucedía en las monarquías absolutistas. sí, Entonces, nuestro referente liberal es deshacer ese tipo de poder y entonces es dividirlo en tres, ¿no? ujú, En eso creo que estamos de acuerdo. Eso es lo que pone en riesgo sí, por lo que suponemos podría suceder en las elecciones, ¿no? así es. Este, Punto. que Es es, especulación, por supuesto. que es que Sí, el Ejecutivo controle sí. a la elección de jueces en todos lados federales. Sí, pero mi punto en ese sentido es, y ahí sí, es no el Ejecutivo, desde mi punto de ¿En vista, el partido? sino Morena, Claro. ¿no? Que además yo digo a mis alumnos, el puro nombre a mí me da ahí canijo, ¿no? Porque es un movimiento, no Ujú. es un partido, Sí, sí. es un movimiento, ¿no? Que ahí sí tiene una lógica, caso un poco lo que estábamos antes de entrar, de grabar, una lógica fascista, totalitarista, totalitaria, ¿no? De que es un movimiento, Pero el es movimiento mucho ciudadano más. también, y difícilmente alguien diría que es eso. Sí, sí. No, entiendo, y no quiero decir que no, pero también está movimiento ciudadano, Sí, que es bueno, pero me las chiquitito, inversiones. chiquitito y fosfo, fosfo, ¿no? Me parece que no. Sí, sí, hay de movimientos, hay movimientos. Sí, hay de pasos a pasos de baile, Sí. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, o sea, entre temores, no que el Ejecutivo, sino que el partido, Claro. movimiento, Ujú. Morena, Sí. justamente domine, que Ujú. claro, o sea, que está el Ejecutivo, tendría el Legislativo, ¿sí? Y podría tener una gran influencia en el Judicial. Claro, podría, no lo sabemos, ¿no? Sí. Eso es cierto. Este, pero ahí yo creo que ahí está, para mí, puede estar en peligro la República en estos de contrapesos, Pero el riesgo, ¿no? pero es interesante, el riesgo que han anunciado es ese, Sí, pero creo que el que más han anunciado es el que poderes fácticos, sí, especialmente el crimen sí. organizado, se haga de los No, jueces. eso me da risa. Yo creo que podría ser, pero es Mm, contradictorio porque yo creo que el problema sí, como decíamos, ¿no? Algún baboso se le ocurrió buena idea quitarle que el 8% de sobrerepresentación era por alianza y ahí están las consecuencias. así es. Yo era lo que decíamos, hacer ese tipo de legislaciones sin entender las Sí, consecuencias es grave. Entonces, sí, pues digamos que eh, de manera muy maquiavélica están pensando en cómo controlar el judicial y lo vamos a abrir. Estás abriendo la puerta para que se te salga de las manos, para que corporaciones sí, y criminales tomen cargo de ese poder y te tengas que aventar, o sea, tu sí, intención de reformar el país se vea cortada por poderes que no puedes controlar ni en la base ni en ningún lado, ¿no? sí. Entonces yo creo que es interesante porque es para darte más poder o para perderlo. Ujú, En ninguno de los dos casos está bonito sí. la especulación de lo que podría suceder, Pero por además eso el hecho creemos. de que corporaciones o el crimen organizado puedan controlar, cooptar, comprar al Poder Judicial, para eso no hace falta la reforma. Ya está, Claro, un billetazo o plomo y ya, eso ya está, sí, sí. ¿no? Yo creo que la reforma no va a evitar eso ni de broma. Yo creo que ni lo va a facilitar ni lo va a complicar. Ah, ok. Simplemente es un escenario más para el crimen organizado. Ujú. Pero, o sea, Sí, en sí, vez de sí. decir, ya sé a quién voy a tener que comprar, ahora va a decir, de ahora que estén las elecciones, voy a saber a quién comprar. Claro. Es lo mismo con los municipales, con los legisladores, es exactamente lo mismo, de mi punto Claro. de vista. O Pues, sea, yo creo que tiene no va a sentido. cambiar gran cosa, ¿no? Ujú, ujú. Y para acabar con el tema, no es que quieras comentar algo más, voy a justamente ayer a una constitucionalista decir, a ver, urgía una reforma al Poder Judicial, urgía, Ujú. ¿no? Morena presentó una. A mucha gente no nos gusta, pero ojo, no había otra. No habían presentado otra Claro. hasta esta. Y ahora no nos gusta el arquitecto. Bueno, ¿no? Pero no había otra. Dice, y justamente dice Aristegui, pero presentó una Norma Piña. Dice, ya leí la de Norma Piña, leí toda y está bastante malita, ¿no?
Solamente los últimos 10 puntos hablan sobre el Poder Judicial, no toca la Suprema Corte, no toca el magistrado, no toca. Sin mucho maquillaje. Sí, o sea, realmente fue más bla, bla, bla. Pues Ujú. es bastante mala, es muy, muy endeble, ¿no? Entonces, también es cierto, pues sí, urgía, y no había, ¿eh? No Sí. había presentado. ¿Y por qué la Alianza por México no presentó en su Así es, momento una reforma decente del Poder Judicial? Pues exactamente. porque se acomodaba. Así es, Estaba bien, exacto, así funcionaba. exacto. Sí. ¿Para qué cambiar algo que beneficie? Ujú, ujú. ¿No? Pues veremos qué pasa, Mando, con las siguientes reformas, que a ver qué pasa con estas últimas 2 semanas, un poco menos de la presencia del conservador, a ver qué pasa ya con ya el siguiente programa, el episodio de Nomos, será ya con Claudia Sheinbaum como presidenta, ¿no? A ver qué comentamos en ese momento. Y pues hablar un poco ya para cerrar, Amando, hablar un poco de las elecciones, Sí. de las campañas, mejor dicho, en los Estados Unidos. Hace unos días fue el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, un debate, espero que lo hayan visto, si no, búsquenlo, muy entretenido. Ujú. Este, eh, vamos a ver, platicamos un poco sobre cómo cambiaron las cosas con las encuestas, en fin. Anita, te comentaba yo, Mando, me gustó mucho desde el inicio, ¿no? Cuando sale Kamala Harris y va a buscar el saludo de Donald Trump, que claramente no la iba a saludar, ¿no? Ella lo busca y de hecho Trump como que se le mueve, se le quiere esconder detrás del podio, ¿no? Y ella lo busca y le da la mano, digo, medio arrinconándolo, no le quedó de otra. Me gustó mucho la agresividad, digamos, que mostró Kamala Harris en ese sentido. Y dije, "Ah, esto pinta muy bien porque creo que va a ser un botón de muestra de lo que va a hacer ella Ujú. en el debate. A mí me gustó mucho ella en el debate, me gustó mucho. Me gustaron mucho sus caras, o sea, ¿por qué? Porque reaccionaba, ¿no? A lo que decía Trump. Entiendo las grandes diferencias por muchas cosas, Enormes. Ya sé qué pero vas a decir. sí, sí, exactamente, ¿no? Enormes. Exactamente. Ante la falta de gesticulación y de expresión de Claudia Sheinbaum, ¿no? Kamala Harris, muy expresiva y respondiendo, con gestos a las locuras que en muchas ocasiones dijo Donald Trump. eh, y me gustó, también, entendiendo que yo cuando veo un debate, luego veo los análisis posteriores o los comentarios, siempre dicen, faltó carnita, faltó el cómo, faltó que sean más específicos. Pues siempre falta eso, ¿no? Yo creo que no van a eso a los debates, los candidatos, candidatas. No es Van, un show. es un show exactamente, van a venderse, a verse bien, a pegar bien, A veces presidenciables. a ver precisables exactamente, Sí. ¿no? Y justamente decía, yo vi debates en CNN, MSNBC, y Fox News, me parece. E incluso en Fox, alguien que es pro Trump, ¿no? Alguien sí dijo, Kamala Harris se vio presidenciable, ¿no? En lugar del expresidente. Ujú. No, ese Kamala ha sido, se vio mucho más Sí, sí, presidenciable sí. Kamala Harris. ¿Tú cómo viste el debate, Mando? Todo coincido, me parece que ya sabíamos, ya lo habíamos dicho también aquí, Kamala Harris tenía que salir de manera ofensiva, ¿no? Mm, Este, no sabíamos qué tanto, sabíamos que tenía que ser ofensiva, no sabíamos qué tanto se tenía que desmarcar de la administración Biden, este, pero me parece que uno, la capacidad personal de hablar, de enfrentarse, de seguir un debate, de ser congruente con lo que está diciendo, consistente con lo que está diciendo, le queda muy bien, tiene muy buena presencia de cámara, de voz, ujú, ¿no? Cámara Harris. Y Donald Trump, que nos había sorprendido por esta idea de gran manejo de cámara y demás, porque pues tipo pues su sí, show y demás, ¿no? Se equivocaron en la estrategia ya sea de él o de su equipo. Yo te iba a decir que con respecto al de México, primero, patético el nivel cuando revisas muchos debates, México u otros, y el de Estados Unidos, a pesar de estar el señor Trump,
El nivel de debate es una maravilla y tiene que ver como cómo condicionas, cómo los que moderan son verdaderos Sí, moderadores, las preguntas son interesantes, son inteligentes, ellos aprovechan para no decir, vamos a, es que una prima, a ver, estamos hablando, ¿no? Por más que se intentan desviar, siempre están sí. como arrinconados más o menos, y además hay necesidad de presentarse bien, ¿no? En los debates. El señor Trump lo que hizo es salir un poco a lo Claudia, ¿no? Ujú. Es decir, como una dama de hielo, No te veo ¿no? ni te Y oigo. así, desde el Sí. principio, por eso el asunto extraño del saludo, porque le dijeron, usted no la pele. No la pele. Y entonces el problema es que la tuvo que pelar saludando. Y Sí, después, si se fijan, no la voltea a ver. No la voltea a ver, habla, y es cierto, él casi no lo interrumpe cuando habla, ella sí lo interrumpe. mm, Y él lo hace evidente dos veces. Él creo que en una incluso dice, cállese, sí, sí, ¿no? Estoy hablando. Es muy interesante porque en lugar de verse mal a ella, se veía mal a él. sí. Y él como que lo entendía y como que se encendía Sí, sí, porque la orden fue, sí. no la No, voltees a ver, sí, no te refieras a ella, no te refieras a que es mujer y no te refieras a que es negra o no, sí, no la voltees a ver, sí, ¿no? Y entonces estaba muy forzado a hacer caritas. sí, Caritas y de frente, y no volteaban, ni sí, como no, que, no. no, y aquella a directo, Sí, no. ¿no? Es que- Porque es, no sé si estratégico, pero era su estilo, Sí, y cuando se da cuenta a los 3 minutos de que está funcionando y que él está nervioso y que no voltea, a diferencia del el patético intento de Xochitl Gálvez en los debates en sí, México, de oye, tratar de hacer voltear, sí, voltea, te estoy hablando, no tiene que voltear. sí, Tienes que hacerla quedar mal con lo que estás diciendo y con tu gesticulación y claro, demás. Que me parece que Kamala Harris lo consigue, sí, porque tiene una sonrisa, ¿no? Porque dice, sí. "Ay, no, Se lo ve ¿qué dice el así. señor, no? Guau. Me pareció muy bien. Tocaron los temas y hubo dos elementos de ataque. Uno, por parte de Trump. El más importante es que creo, bueno, el de Israel, ¿no? Ujú. Lo cual me parece que es secundario. Lo más interesante es, bueno, pues has estado aquí 3 años ya, más 3 años y no has hecho nada, Sí, ¿no? Y yo creo que la respuesta real, que no puede decir la señora Kamala Harris es, señor, yo soy la vicepresidenta. ¿Usted ha leído la Constitución? La sí, vicepresidenta tiene un papelito, el sí, vicepresidente así, sí, nada más. Nosotros nada más estamos sentados en el Senado. sí, Si el Senado empata, entonces sí. actuamos. No tenemos No, sí, ninguna otra capacidad política, ninguna otra política de internacional, nacional. Nosotros no manejamos nada. Entonces, lo que quiera achacarle al señor, a la administración del señor Biden, vaya a llegar a celular, no dígamelo a mí. Eso no lo puede hacer, aunque así es la realidad. Lo que hizo fue tratar de defender. Y la pregunta es, ¿por qué defenderías a Biden que iba tan mal? Pues porque después del debate y de que se baja, los números de Biden se han mantenido al alza, sí, poquito, pero en lugar de caerse, se sí, han mantenido al alza. Entonces lo que dicen es, no es necesario mi rompimiento total con él. claro. Si su popularidad se siguiera hundiendo, Entonces sí, entonces sí marco tres raya. marcas, Pero como no está funcionando, como no claro. está No se funcionando cae. así, entonces no tengo Ujú. espacio para no marcar raya. Sí, Y me parece que lo manejó bien. Y manejó el asunto de usted nos dejó esto, sí, ¿no? Usted significa tal cosa, y usted es un reír, ¿no? Con la ujú, gente que yo conozco, ¿no? sí, Y que yo he visto, su propia persona, la propia gente que trabajó con usted, sí. dice que usted está loco, ¿no? Ahí están las publicaciones, ahí están libros publicados, por cómo ustedes son necios, lean Sí, a la gran Milton, mayoría lean. de gente que estuvo en su gobierno, Ujú, ¿no? En su gabinete, no lo apoya para la selección. así es. La gran mayoría. Ujú, ujú. No, no, está, sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ella agarró los puntos más importantes Sí. y volteó todo lo que fue necesario, Ujú. ¿no? Eh, Trump no iba a hablar sobre que ella era mujer negra y se lo aventaron. Él trató de dar la vuelta diciendo, no, 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 por mí puede hacer lo que ella quiera, Sí, ¿no? sí, Y entonces viene el moderador, ¿no? Ey, no, 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 eh, usted dijo, a ver, sí, sí, espérese, usted dijo, sí, ¿no? Y entonces tuvo que recular, ¿no? Y en esas cosas lo llevó a decir las sandeces que llega a decir sí, en sus presentaciones. Y de ahí el memorable sí,
retaíla sí, de memes sí. a partir De los de ahí, de migrantes dogs, se de comen a los cats. gatos, a los perros, Exacto. que son mascotas de los vecinos. Sí, sí, ¿Qué? así es, así es, Y a veces ¿no? son una de memes y una de sketches y no, es que es increíble. O sea, yo cuando lo dijo no lo podía creer. Ujú. No lo podía creer, ¿no? Hasta que tuvo, pero hasta ha tenido que salir el gobernador, ¿no? A decir, es falso, eso no está sucediendo, no tenemos ningún reporte de que eso esté sucediendo, Pero además ¿no? es Springfield, Ohio, de Sí, donde es senador J.D. Vance. sí. Que además J.D. Vance dijo hace un par de días, él aceptó que eso se lo sacó de la manga, que fue un invento, Pero lo porque dijo J.D. Vance. un invento en términos de que alguien se lo dijo y que no estaba Sí, confirmado, sí, ¿no? Pero volvieron a enfrentarlo con CNN y él dice, pero es que esto que no está confirmado por los medios, ajá, en realidad sí sucede, los vecinos saben más. Entonces, cuando a mí me dicen los vecinos, yo les creo a ellos, ¿no? Es decir, porque además también había otra disputa de que había un lago y sí, que estaban cazando los gansos del lago para comérselos, ¿no? Y entonces es muy interesante el asunto de que esta mujer, que además es la más conservadora, una de las más conservadoras en CNN, le dice, pero ya revisamos y consultamos y no hay sí, reporte de nada. que desapareciera ningún ganso ni que alguien estuviera comiendo los gansos. ¿De dónde hablan ustedes? Sacan esto, ¿no? Es que el vecino dice. Pues sí, pero eso en la arenga popular puede funcionar. Claro, en un Pero rally, afortunadamente, a diferencia de México, tú vas al debate y no te puede funcionar tu choro, sí, ¿no? En ese. Y por eso a mí el formato sí me gustó. Conozco gente que dijo, no, a mí no me gustó, intervinieron mucho. Pero los moderadores intervinieron sí, cuando era, me parece necesario. sí, Es que hablaron muy mucho bien. cuando dijo Trump, pues sí, porque la señora Harris dijo menos babosadas. Sí, de hecho, si tú ves los tiempos, Trump habló mucho más que Kamala Harris, mucho más, ¿no? Yo creo que en buena medida por eso, porque le preguntaban y le preguntaban, no, pero a ver, entonces sí, fueron varios minutos más de Trump que Kamala Y Harris. no acababan de sacarse el anzuelo. Sí, O sea, ujú, no se pudo, ¿no? Y me parece que está bien, me parece que Kamala Harris sale avante, ¿no? Mucha gente que no la conocía o que seguramente no quería, no sabe si votar por ella, posiblemente aquí cambie un poco de sí, opinión, no sabemos qué en los tanto. análisis post-debate, CNN hizo de esas reuniones creo, de indecisos, Ujú. hicieron en Pensilvania, en Georgia, en Nevada, y creo que ya, y en Michigan, me parece, y en todos, la gente se inclinaba para votar por Kamala Harris después del debate, ¿no? En todos. En las encuestas, de hecho, después del debate también, sigue la ventaja de Kamala Harris ampliándose, pero por poco margen. Sí me parece que, creo que en Pensilvania está, creo que por 10 puntos, algo así, y en Virginia por 7, ¿no? Donde ya se abrió un poco. Claro. Pero en Nevada, en Michigan, no creo en dónde más, no recuerdo en otro estado, está cerrada, está por 2, 3 puntos, ¿no? Entonces, ahí va, pero sigue estando Claro. cerrado. Georgia también creo que anda con 3, 4 puntos la diferencia, pero sigue esta tendencia en que va subiendo Kamala Harris, ¿no? Y ya le va llevando cada vez más ventaja, repito, reducida, sigue en el margen de error, evidentemente, y hacen muy bien los demócratas, como que ya hemos comentado, diciendo esto va a estar muy cerrado, ¿no? Es muy importante que voten, es muy importante que vayan y ahora sí que promuevan el voto, convenzan a la gente que vaya y que vote, es muy importante, ¿no? Claro. No es esta cuestión de ya ganamos, no, va a estar bien, bien cerrado, Sí. ¿sí? Porque además sigue recaudando mucho dinero la campaña demócrata. Sí. Y yo creo que los memes tienen impacto. Ujú. Y ahí siguen apareciendo los memes sobre los gatos y los perros comestibles. Pero me parece que el mayor daño que no se va a poder quitar de encima, yo creo que si no se lo quita de encima en las próximas 2 semanas, es muy probable que pierda la elección, es, le dice que
el plan 2025, Sí, ¿no? sí, Y sí, entonces él dice, ese plan no es mío. No, a sí. mí ni me interesa, ni Yo que siquiera lo he los leído, conozco. ni los Sí, conozco, se sí, juntaron, hicieron eso, sí. ¿no? Ok. Y entonces, cuando le preguntan, bueno, entonces, ¿cuál es su plan para Sí, healthcare? sí. Y entonces dice, no tengo plan, Tengo tengo conceptos. conceptos. Yo creo que eso es Sí, un clavo en el ataúd. sí. ¿Cómo te atreves a decir que tienes No tengo conceptos? plan, tengo O sea, el conceptos. plan que está ya armado, Sí, fuchi, fuchicaca. sí. Pero yo no tengo plan. Sí, Discúlpeme, ¿no? Yo les decía a mis sí. alumnos, chistoso el señor Trump, sí, no sé qué, como que nada más. Ustedes se oyen iguales. Cuando vienen aquí sin leer y se les pregunta y nada más dan Los conceptos, son conceptos. el señor Trump y se me quedaron viendo. Así, Sí, igualito. igualito. No, pero Cierto. tengo ideas. Sí, No, no. cierto. La pregunta era sobre una cosa específica en Sí. la lectura y tú tienes conceptos, ¿no? Y yo creo que me parece a mí que eso es lo que más costo va a tener. Porque no, el voto duro de Trump, que cada vez es más reducido porque cada vez se va más al extremo, Sí, ese no se va a mover. Pero la pregunta es, ¿cuánta gente que es indecisa no necesariamente se va a mover con cámara, pero va a dejar de votar por alguien que no tiene plan, que ya fue presidente y que no tiene plan? Me parece que ahí está la clave para que Cámara tenga sí, posibilidades de ganar las elecciones en noviembre. sí. Entonces vamos a ver cómo lo intentan arreglar. Yo creo que lo que va a hacer el equipo de Trump es empezar a sacar unos planecitos, aunque sea Sí. ahí Medio. medio medios, Sí, pero empezar a decir, sí. si tenemos idea de qué queremos hacer, tenemos planificado, tenemos grandes ideas. Porque eso de decir, no tengo plan, Tengo tengo conceptos. conceptos, que ese fue el error. Yo lo que decía es, los demócratas no han sacado un plan 2025 como tal, Sí, porque saben que es darle municiones al otro. Entonces creo que por eso se lo han guardado. La página, como decía el señor Trump, ¿no? Es muy chistoso porque la contradicción cuando no piensas lo que dices. No, vean lo que dice la señora. Ella no tiene planes de nada. Ella nada más tiene 2 líneas de cada cosa puesta en su página y no tiene nada. De hecho, cada vez me copia más. Y le iba a mandar yo un sombrero de maga, ¿no? Porque sí, 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 sí. ya me copia más porque nada más tiene 2 líneas. O sea, es una Sí. lógica de tampoco tiene idea de qué va a hacer. Que tampoco. Es decir, ¿no? No, no estás entendiendo lo que estás diciendo, pero con esa idea de decir lo que es más maga que el, ¿no? Más Trump supporter que el resto, dice esa babosada y después dice, cuando lo arrinconan, que no tiene plan. En ese momento tu respuesta correcta me parece que si estuvieras más frío es, we have plans, vamos a ir revelándolos poco a poco y de manera estructurada. No es un libro de 800 páginas, pero tenemos nuestros Claro. diseños. En lugar de decir eso, no lo tengo, pero tengo concepto. Yo creo que el costo político va a ser Sí, importante. estuvo Vamos, bacañón. vamos a ver cómo nos va, ¿no? Y bueno, de entrada, para terminar, pues ya van dos. Uno, un verdadero Sí. intento, Y el otro como muy bastante cerquita, patético. y el otro Muy bastante patético. patético, ¿no? No, Sí, sí. sí, sí. No debería calificar como atentado, francamente. No, porque no fue el atentado, No fue, es sí. como dices, como el preparativo Sí, para, ¿no? exacto. Sí. Sí, estaba en plena espera, ¿no? El que quería disparar al señor Trump en su campo de golf. Bueno, estaba fuera del campo Afuera, de golf, afuera del campo de golf, sí, afuera. ¿no? Porque es que muchos reportan que estaba en el campo de golf. No, No, por estaba eso afuera. era el pedo, estaba fuera de la malla Sí, ciclónica. sí, estaba Nada más afuera. que pues, por la malla ciclónica puedes meter Sí. el rifle, que fue lo que vio la Exacto, gente, la gente. ¿no? Que Y disparó un disparó. poco al aire, Sí. ¿no? Y por eso huyó el otro Y vato. el otro yo como se vio que lo detectaron, ¿no? Exactamente. Con un rifle SKS que no sé qué tanta distancia, Mm, es un arma que no es un rifle de francotirador, pues tampoco creo otra vez. sí. Este, Qué bueno que quedó en eso, ¿no? Porque no sé, o sea, otro atentado, claro, fallido. pero entonces la especulación es, híjole, que estuvo menos chafa habrá sido preparado después del debate para volver a levantar los puntos que levantó el anterior, ¿no? Yo no creo que necesariamente sea. Y después ya no te funcionan las cosas. Cuando además es un extrompista Sí, el que lo está haciendo, dice, pues sí, el otro perfil más o menos demostraba, pero ahí no sí, sabíamos muy aquí claro. no. Aquí sí es muy claro Sí, que este es un radical de derecha, sí, ¿no? Que se siente que el señor Trump
pues algo no le ha cumplido, ¿no? Y decidió tomar, digamos, la justicia por sus propias manos. Afortunadamente no pasó nada, porque la espiral de violencia puede ser muy complicada, Sí, ¿no? Y quién sabe, todavía después de las elecciones, quién sabe en sí. Estados Unidos cómo se vaya a comportar la gente. Yo espero que haya más, digamos, suficiente civilidad, ¿no? Sí, aquí como no lleva tanto, realmente no tuvo como tanto, obviamente, eco como el primero. Ujú. El primero, híjole, no, Sí. evidentemente no. Qué bueno. Ojalá que ya no haya otro, porque tampoco está buena onda. No, no, no. ¿No? Eh, y bueno, decíamos que al final del segundo debate, creo que en una cadena les dijo a ver si hay otro debate. Los del equipo de Kamala les dijo, va, venga, otro, ahorita si quieren, ¿no? Y los de Trump me dijeron primero, vamos a evaluar, pero tantito. Los siguientes dijeron, no, ¿saben qué? No va a haber este debate. No va a haber este debate. Bueno, segundo con Kamala Harris. Sí. Este, A nuestro candidato más bien hay que alejarlo del sí, micrófono. yo creo que van a esperar esto a ver qué pasa en octubre. No sé si en una medida desesperada digan, pues va. Y lo que pasa es que Trump, y eso comentaba desde el debate con Kamala Harris, Trump es muy poco disciplinado. Entonces él justamente iba a lo que tú ya comentaste, ¿no? No enojarse, controlarse, no sé qué, pero ella lo manejó sin problema. ¿Sí? Entonces, como no es disciplinado, es muy difícil que cumpla, evidentemente, digamos, a carta cabal lo que tiene que hacer. Y si lo sacas de ahí, se perdió, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Entonces es muy arriesgado justamente debate. Aquí lo comentamos, de hecho, antes, o sea, para ellos tal vez era mejor no debatir con Kamala Harris, porque tiene cierto control del impacto. Pero si debates te va mal, no pierdes el control Sí, se del... pasaron todas, casi 48 horas dándole un spin, tratando de darle Sí, spin al asunto de que él había ganado el debate. exacto, Que los debates es cierto, no se acá, no se ganan, no son claro. partidas de ping pong, Ujú. pero y no gana así como cuando dicen, no, es que el equipo de debate. Esos equipos de debate están armados a partir de contraargumentar, Sí, lógicamente, no, no, no. Aquí el asunto es quién queda mejor con el televidente. exactamente. No, no, o sea, ¿y quién le da mejor vuelta? Sí. Se ve mejor dándole vuelta a la pregunta, dando la Y ahí respuesta que Kamala quiere, Harris ¿no? ganó Todo, aplastante, de todo a todo, ¿no? aplastante, Entonces, ¿no? me parece que su presentación es muy buena, ¿no? Ella posiblemente no necesita más exponerse tampoco, aunque si se dejara, si le dejan al muñeco para golpearlo, Sí. no, entonces los republicanos dijeron, no, ya no, Ya no. a ver cómo nos da a ver cómo nos da con Bancito ahorita, ¿no? Al Sí, rato, sí, ¿eh? cuando venga el debate vicepresidencial. Sí, puede ser muy importante. Así es, que ya Sí, lo veremos la próxima que nos reunamos, exactamente, ya después lo te veremos. comentaremos, yo creo que Así sí. es. Muy bien, Armando, pues nos despedimos. Pues que estén muy bien, nos vemos luego. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Nomos Político. Que estén muy bien y nos vemos en 2 semanas. So.